En nombre de Fernando Herrera, les damos la bienvenida a otra charla del séptimo Congreso Rosbrief Reset 2021. Después de un año como el 2020, es necesario repensar lo que hacemos, para qué, por qué y cómo lo hacemos. Estamos aquí porque necesitamos seguir en constante movimiento, avanzar, realmente apagarnos y reiniciar. En la parte inferior de la pantalla hay un espacio para preguntas. Pueden hacerlas a lo largo de la charla y de haber tiempo, contestaremos algunas al final. En redes sociales, el hashtag que utilizaremos será hashtag 7 Congreso Rosbrief. Como segundo speaker del día de hoy tenemos a Pablo Caroni. Pablo comienza su recorrido en el mundo digital desde 1999 y en el año 2003 crea su propia agencia de marketing digital con sede en Buenos Aires, Lumia Argentina, que desde su fundación trabajó con marcas como Pepsi, Unilever, Danone, entre otras. Ganadora de múltiples premios nacionales e internacionales, la agencia se posicionó como boutique digital. En 2015, en sociedad con Grupo MAT, abre las puertas de Lumia en México. A lo largo de estos 5 primeros años en México, la agencia ha trabajado con empresas como Grupo Volkswagen, Club América, PepsiCo, entre otras. En los años que la agencia lleva en México, se ha hecho acreedora de diversos premios en diferentes categorías digitales. En 2020, Lumia comienza un proceso de fusión con Promored, agencia líder en marketing promocional y BTL, generando un nuevo modelo de agencia omnicanal orientada a resultados llamada LP. Pablo, bienvenido a este congreso. Muchas gracias por estar aquí. Cuando quieras, puedes empezar. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes y buenas noches a todos los que están. Voy a compartirles pantalla para empezar. Creo que ahí estoy, ¿no? Sí, ahora vemos tu pantalla. Bueno, primero que nada agradecer un poco la invitación y el espacio. No solamente la posibilidad de, digamos, estar aquí y presentarles algo, sino sobre todo de contar una experiencia que si bien es del lado profesional no deja de ser personal y subjetiva. Así que bueno, es un espacio que, bueno, que se aprecia. Lamentablemente, justo comentaba recién con Dani que no tuve chance de poder conectarme, me registré para poder estar en todas las charlas y no pude entrar a las anteriores. Así que bueno, sí espero que sea entretenido y que realmente esté a la altura del resto. Por lo pronto lo que les puedo asegurar es que la voy a dar, primero que nada, como dice la premisa, desde un lado de sinceridad, sobre todo, y de compartir una experiencia real. Como se imaginarán por el nombre por el título que tiene un poco la charla, tiene que ver con, primero que nada, con la adaptación en los tiempos que nos tocan, pero sobre todo a nivel personal también, y creo que es un poco el pensamiento de las personas que me acompañan profesionalmente, tiene que ver también con la búsqueda de evolucionar, ¿no? Con no quedarnos solamente en la adaptación y ver como en un contexto muy complicado para muchos de nosotros, la mayoría, uno busca de todas maneras el espacio para lograr evolucionar de alguna manera, ¿sí? Como bajada al nombre al Darwin en tiempos de COVID, le puse una historia no de éxito, pero con final feliz. Y estoy seguro que la mayoría de nosotros cuando leemos que es una historia no de éxito lo relacionamos con el fracaso. Bueno, voy a aclarar que no es el caso, pero sí lo puse porque me parece que es importante que quizá aclarar el mood de la charla, ¿no? Estamos en un ambiente, la publicidad, el marketing, la comunicación, donde estamos acostumbrados a vender, a consumir y a exigir casos de éxito. Y bueno, en ese mood la idea es poder salirnos, ¿no? de ese aspecto y tratar de hoy de sincerarnos y contarles un poco algo, y espero, bueno, que sea constructivo. En mi manera de ver, yo creo que generalmente las experiencias más ricas son aquellas que no hablan solamente del éxito. Entonces, más allá del final feliz, que me tiene muy contento, y como decían recién en la presentación, hemos empezado un proceso de fusión. Yo soy fundador de una agencia digital y nos hemos fusionado con Promored, que es una agencia de promociones. Y la idea no es hablarles de eso en sí, sino del camino y cómo se dio esto en este contexto de pandemia, que de alguna manera nos llevó a la realidad que hoy estamos viviendo, ¿sí? Bueno, como les anticipaba, vengo a contarles una experiencia que, bueno, esperemos que no termine, pero que hoy día
concluyó, digamos, en la fusión de dos agencias, y que les quiero repetir que es un hecho que a mí me tiene muy feliz y muy contento, pero creo que lo más rico está justamente en el proceso que no fue tan feliz hasta darse cuenta de cómo nosotros nos íbamos a adaptar de alguna manera y íbamos a evolucionar este contexto. Como les decía recién, estamos acostumbrados a consumir historias de éxito, ¿no? Yo les puedo decir que sonaría muy, muy romántico el decir que nosotros generamos una fusión, producto de un análisis, y lo concebimos como consecuencia lógica de un éxito, de una evolución, y la verdad que no va por ahí. Sabemos como decía antes, que muchas veces se busca vender el éxito, pero la realidad es que en los tiempos que corren la sinceridad también paga, entonces me gustaría empezar justamente con esto, y bueno, y admitir que gran parte de lo que terminó siendo un final feliz y algo muy interesante empezó como consecuencia de una necesidad, ¿sí? De una necesidad que nos puso en una encrucijada y nos obligó a tomar decisiones y a reaccionar ante un contexto en el cual había poco para decidir, ¿sí? Así que bueno, es un poquito por ahí que quiero encarar la charla. La verdad yo me siento un afortunado porque tuve la posibilidad de tener al alcance de la mano una solución, una respuesta ante esta encrucijada, pero bueno, la idea es también compartir ese proceso por el que uno pasa. Originalmente queríamos hacer esta charla como un peloteo entre algunos de mis socios y poder tener como una contraparte y cómo lo vivió cada uno. Después, bueno, un poco la agenda, los tiempos no nos permitieron que sea de esa manera, pero bueno, entonces lo voy a hacer un poquito más personal, así que voy a ir por ese lado. Dividí la charla en 4 momentos: una introducción, un desarrollo, un nudo y un desenlace. Así que bueno, voy a empezar por la introducción para darles un contexto y que se entienda qué es lo que ocurría detrás de todo esto. Como decían recién, Lumi es una agencia digital que nace en Argentina en el año 2003, soy uno de los fundadores, y desde el año 2015 decidimos abrir las puertas en México y nos asociamos con un grupo, un holding de agencias llamado Grupo MAP, que lleva más de 40 años en el mercado, y que como principal característica, la mayoría de las agencias que conforman este holding son agencias de corte BTL, ¿sí? De shopper marketing, de promociones, de activación en punto de venta, incluso de eventos, pero con una característica, que la mayoría están muy, muy relacionadas con la generación de resultados a corto plazo, ¿no? Con esto que tiene que ver con esa inclinación a generar un resultado, ya sea en ventas, ya sea en el tema promocional, en la frecuencia de compra y demás, pero estaban muy alineadas a eso, y obviamente es una impronta muy fuerte. Nosotros en Lumia, en Argentina, era un perfil de agencia boutique, mucho más orientada a la comunicación y otro tipo de cuestiones, y la verdad es que el hecho de sumarnos al grupo nos cambió mucho la perspectiva del negocio, ¿sí? Obviamente la enriqueció, nos dio la posibilidad de aprender un montón de cuestiones, y si yo tuviese que resumirles un poco cómo cambió el modelo de agencia versus lo que hacíamos cuando estábamos en Argentina, podría decir que básicamente cuando la agencia se consolidó acá en México, lo podríamos dividir entre servicios digitales, un poquito más típicos, más tradicionales de agencia digital que dábamos a clientes directos, y por el otro lado toda la parte de desarrollo de herramientas y productos digitales para terceros. Como terceros, entiéndase, las agencias del grupo, como decía recién, que muchas veces traían proyectos, traían clientes y nos buscaban como para llevar a cabo cuestiones que requerían justamente de una herramienta digital. Ahí empezó a hacer también una especialidad en todo el desarrollo de plataformas digitales para promociones, desarrollos que acompañan un punto de venta, toda la tarea de promotoría y degustación, desde tablets, juegos, no sé, acciones incluso de realidad virtual para eventos, chatbots, plataformas de lealtad, tanto para trade como para consumidores y demás. Entonces realmente abrimos mucho el espectro y el campo. Obviamente, a mi entender, enriquecimos mucho como agencia lo que hacíamos, y bueno, aprendimos mucho de un mundo del cual quizá no era nuestra especialidad antes de eso. De hecho, si tuviese que definir cuál era hasta hace poquito la filosofía que teníamos como agencia, decía algo así como que ya no alcanza con solo ser una agencia digital, las marcas necesitan una agencia para la era digital. Y esto viene un poquito de la mano de cómo el modelo de negocio fue cambiando justamente por el contexto, el entorno que teníamos, y hay un poquito también
esto que es recurrente en la charla y del título de la misma. El entorno muchas veces te lleva a adaptarte y a ir cambiando la manera en la que haces lo tuyo. Nosotros seguimos siendo una agencia digital, seguimos teniendo toda la parte de marketing digital más tradicional, de campañas, de redes y demás, pero fuimos generando skills y características, desarrollamos todo el área que tiene que ver con la generación de leads, con el segmento B2B y demás, y fuimos como acercándonos más cada vez más a lo que ocurría dentro del contexto en el que estábamos. Si tuviese que describir cómo era en algún aspecto la consecuencia de esto, es que se generó un modelo hasta un poco reactivo. Muchas veces, este modelo de negocios que tenían que ver con una mirada que trascendía lo digital, era algo que nosotros a veces hasta ni siquiera buscábamos. Llegaba el negocio, nos las acercaban, muchas veces se pedía que apoyemos en propuestas, que desarrollemos productos a medida, pero lo que era claro es que todos veíamos que había un potencial muy grande ahí, un potencial increíble como para desarrollar un modelo que trascienda mucho la parte digital, y si bien eso estaba en el discurso, como recién les leí, en esto de una agencia para la era digital más que una agencia meramente digital, yo creo que estaba como un poco limitado, no explotaba al 100%, ¿sí? Y tenía que ver un poco esto con justamente algunas características de la forma de trabajar que teníamos. De hecho, lo principal, creo yo, es que estábamos acercándonos a un modelo de servicio omnicanal, pero la realidad es que se seguía trabajando separado. Éramos una agencia digital que daba servicio y maquilaba agencias que tenían necesidades de este estilo, aparte de tener los clientes propios. Y la realidad es que, como les decía antes, veíamos una oportunidad muy grande, pero no había una necesidad, no había un móvil como para hacer un cambio. Y sinceramente, o sea, a mí todo el tema de la omnicanalidad es algo que siempre me atrajo mucho, me gusta, de hecho me encantaban los proyectos que salían de eso, eran mucho más ricos que los otros. Sin embargo, por muchos motivos, ocurría que no hubiera necesidad de hacer un cambio, así estamos bien, incluso hay cuestiones que tienen que ver con el ego profesional, con el orgullo, dentro del grupo cada uno manejaba su espacio, pero también nos llevó a darnos cuenta que de pronto había agencias con las cuales incluso teníamos algunos servicios que eran distintos, pero tenemos un conflicto de intereses. Competíamos por el cliente, competíamos a nivel quizá comercial o tipo de servicio. Puntualmente, por ejemplo, justamente con PromoRed, ellos empezaron a desarrollar una parte de data, una parte de planning interesante, entonces seguíamos siendo muy buenos socios comerciales, hacíamos proyectos muy interesantes, pero siempre había un conflicto de intereses, ¿no? O sea, quién se quedaba con el cliente, qué área le facturaba, si le facturábamos servicios digitales o servicios BTL. Entonces, ese conflicto de intereses creo que yo entiendo que era algo que muchas veces impedía que este modelo se desarrolle al 100%, ¿sí? Hasta ahí un poco el contexto. Incluso generaba hasta como cierta rivalidad entre las agencias de un mismo grupo, de un mismo holding, y es parte del contexto, digamos, que después voy a retomar y que creo que fue clave todo esto para entender lo que ocurrió cuando llegó lo que pasó el año pasado. Bueno, voy a pasar a la segunda etapa, que es el desarrollo. Acá quiero simplemente, voy a pasarlo más o menos rápido esta parte porque voy a hablar de algunos aspectos y seguro en todas las charlas algo de pandemia se habla y sé que el objetivo no es quedarnos en eso, sino en lo que nos dejó realmente y que es el aprendizaje o el quiebre que nos generó. Y la verdad es que hacemos un análisis a nivel empresarial, a nivel mundial, hay un denominador común muy fuerte, pero en cada país hubo características propias, en cada empresa hubo características propias y en cada persona hubo cuestiones que fueron únicas. Entonces, yendo de lo general a lo particular, lo primero es, nosotros, bueno, veníamos un contexto, el año 2019, en México, cambio de signo político, nuevo gobierno, y la verdad fue un gobierno que no fue tan bien recibido por el sector empresarial. Si bien no estábamos afrontando una crisis, se enfrió mucho la economía en ese año. Quizá, como decía antes, no había una crisis, pero hubo mucha especulación, hubo falta de confianza, básicamente, con lo cual la parte económica estuvo un poquito más fría y realmente fue un año que, a diferencia del 2018, en lo particular nos ha ido muy bien. El 2019 venía un poquito más complicado. ¿Qué es lo que generó esto? Y mucha expectativa para el año 2020, lamentablemente.
Sobre todo porque también había muchos indicadores de que esto que era especulación tampoco iba a durar tanto, y que las empresas que quizá no habían invertido, y tenemos también muchas señales de clientes nuestros y demás, que muchos presupuestos que en el 2019 no habían sido realmente ejecutados, en el 2020 sí lo serían. Para colmo, a principio de año nosotros tuvimos, no sé si decirlo la suerte, porque después ni nos pagaron, pero la suerte de ganar varios pitch a principio de año, entre diciembre y enero. Y bueno, la verdad el 2020 arrancó con todo, ¿no? Sin miedo al éxito. Y sí, pensamos que nos íbamos a comer el mundo, veníamos con todo, unos visionarios. Y bueno, la verdad es que un poco el tema es que mientras más son las expectativas, más duro es el golpe, ¿no? O sea, mientras más alto se cae, más fuerte es la caída, que es un poquito lo que creo que nos pasó también a muchos, no creo que sea una característica particular, pero sí hemos generado muchas expectativas, y la verdad que, bueno, fue un tema complejo. Entonces realmente ahora esto que quizá todos vivimos y ya conocemos, me da pie a poder hablar un poco de cómo fue esa vivencia a nivel personal, desde lo profesional, pero cómo asimilamos eso para terminar desembocando en una fusión de agencias, y que hoy es el final feliz que un poco les adelanté como final de la historia, ¿no? Bueno, pasamos al nudo, que justamente tiene que ver con la parte más intensa de esta historia. Eh, Como les decía antes, yo voy a dividir un poco en tres etapas las sensaciones que un poco viví yo y que creo que varios compartieron en ese momento, y que tienen que ver con cómo uno se para frente a una situación como esta. Hay gente que es mucho más racional, más analítica, y eso también muchas veces permite reaccionar antes, creo yo, ¿no? Tiene mucha capacidad de reacción. Yo no soy así, sinceramente, soy muy visceral, muy pasional, y muchas veces cuando las cosas no salen como yo quiero, lo primero que surge es la negación, ¿no? No lo digo desde la ignorancia, no digo que yo pensaba que no iba a pasar nada, obviamente, lo digo desde quizá el no querer asimilar desde el primer momento lo que realmente se venía, si bien tampoco todos sabíamos exactamente hasta dónde iba eso. En lo personal creo que fui de los que podemos entrar dentro de ese contexto de negación. Luego, obviamente, hubo una etapa que siguió, que tiene más que ver con una adaptación bueno, que nunca es fácil, que la adaptación como tal tiene que ver con cambios que no son buscados, con cuestiones que quizá no son elegidas. Entonces como tal implica algunos sacrificios, implica moldarse, implica cambiar, pero bueno, no necesariamente tiene que ser algo tan drástico. Y finalmente la aceptación, ¿no? Que la aceptación como tal, yo la puedo dividir en dos etapas. En una primera etapa, la verdad lo viví como una frustración, cuando uno empieza a entender de qué iba esto. O sea, realmente me afectó mucho porque no era lo que me gustara, y bueno, después se pudo transformar en una energía creativa de alguna manera. Yendo un poco a la etapa de negación, si uno se pregunta cuándo la negación, bueno, cuando la veíamos todavía desde lejos. Y cuando digo desde lejos, digo físicamente. O sea, nosotros teníamos distancia, o sea, en América teníamos una ventaja, podíamos ver lo que ocurría en otros países y lo que se nos acercaba, con lo cual la negación es doblemente complicada en mi caso. Y ahí claramente, no, digo, estas que voy a poner no son frases mías, pero son como un poco premisas que estaban un poco en el aire, que muchos nos aferramos a ellas y quizá quisimos parcialmente creerlas. Por ejemplo, cosas como yo hago digital, no tendría que pegarme tanto. Eh, Grave error, ¿sí? No, los clientes no hacen digital, entonces les pegó también a ellos, por ende a nosotros. Tendremos que aguantar un tiempo. La medida de tiempo fue más de lo que esperábamos. Le va a pegar más a los que hacen BTL, punto de venta y todo lo que es la parte física. Bueno, esto es relativo. Por ejemplo, yo puedo hablar de la experiencia que tenemos dentro del grupo que les mencionaba antes. Por ejemplo, todo lo que es shopper marketing se migró, o sea, se llevó desde centros comerciales a todo lo que es retail, autoservicio, abastecer el punto de venta, que se volvió crucial, primario y centro de todos los focos durante el periodo principal de aislamiento en la pandemia. Entonces, la verdad justamente no fue así. Y por otro lado, por lo menos en la realidad que me tocó ver, en México no hay forma de que cierren todo. Y esto un poco sí es verdad, es lo único de todas las premisas que más o menos se cumplió, porque el comercio informal no fue cerrado,
Pero la verdad es que la mayoría de los que trabajamos en publicidad y en marketing no dependemos de forma directa del comercio informal, puede ser de forma indirecta por el consumo, pero no son nuestros clientes directos, con lo cual lo que realmente a muchos nos afectaba sí cerró. De hecho nosotros, no sé, a principio de año ganamos un pitch en la cuenta de Kitsania y lo vimos abierto 2 meses, por ejemplo. Entonces, realmente, digo, para los que no sean de México, Kitsania es un parque temático para chicos y, bueno, obviamente desde marzo cerró, cuando cerraron las escuelas cerró. Entonces tuvimos ese tipo de experiencias que obviamente a nivel expectativa nos cambiaron mucho. Así que bueno, por ahí viene la etapa de negación. Luego de eso le sucedió, como decía, la adaptación. ¿Y cuándo fue la adaptación? Bueno, la adaptación es básicamente cuando todos nos mandaron a casita, ¿no? Cuando nos dijeron va a estar un tiempito, ¿no? Y las marcas empezaron a recortar los presupuestos de marketing, ahí empezó toda la adaptación. La adaptación es en varios sentidos. Por un lado, nos tuvimos que preparar para el trabajo remoto, ya lo sabemos, pensando que era por un tiempo, pero por otro lado también tuvimos que adaptarnos a nivel de estructura. ¿Por qué? Porque los proyectos se suspenden provisoriamente, entre comillas, y la verdad es que, obviamente, al haber un recorte de ingresos, uno tiene que ver cómo afronta eso. Yo tuve la suerte de que dentro del grupo que estamos recibimos como mucho apoyo a nivel de inversores y demás, como para no hacer recortes masivos. Al contrario, en época de pandemia, del primer semestre del año solamente echamos una persona y animaría a decir que no fue justamente por motivo de pandemia. Eh, pero la verdad es que los números y esta suspensión de proyectos ameritaba una reacción distinta. Si nos tuviésemos que adaptar realmente, tenemos que habernos achicado muchísimo más. Y por otro lado, el buscarle por dónde, ¿no? Cosas como hagamos contenidos de pandemia, y creo que ahí lugares comunes donde todos habremos caído. A nosotros nos pasaba, por ejemplo, no sé, desde hacer todo lo que es, las marcas piden actividades en casa, webinars de todos los colores, e-commerce low cost, TikTok, aplauso a los médicos, o sea, son los lugares comunes en los que todos entramos, los pocos esfuerzos que había, ya sea de campaña, de generación de contenido para marcas. Eh, Había todo un rubro, por eso dije los e-commerce low cost, en cuanto a todo lo que es la parte de generación de herramientas digitales y demás. De hecho, a nivel webinar fue uno de los puntos que nosotros más desarrollamos y demás. Sin embargo, la realidad es que, salvo excepciones, a nivel general había un recorte muy grande de presupuestos. Entonces, no dejaba de ser una adaptación, no era más que una reacción. No es que de pronto decimos nos transformamos en una agencia hacedora de webinars, no, era una reacción a corto plazo a lo que estaba ocurriendo sin saber cuánto tiempo iba a durar, ¿sí? Y bueno, dentro de esa aceptación, que es la parte más cerebral, por decirlo de alguna manera, la aceptación, podemos decir que, como se diría en México, fue cuando se puso culero, cuando realmente empezamos a ver que esto no era tanto como nos habían pintado. Empezamos a ver que no era algo de un par de meses, claramente, que la cosa podía mejorar en algún momento. De hecho, para nosotros a partir de mitad de año mejoró bastante la situación a nivel laboral. Sin embargo, había cosas que habían cambiado y no iban a volver atrás. Entonces, eso es algo que no podemos dejar de leer claramente. Que nos habíamos adaptado y íbamos a sobrevivir. Pero bueno, justamente en el concepto de adaptación va eso, ¿no? Hay quien elige sobrevivir y quien elige vivir. Y dentro de eso, en lo personal me generaba mucha frustración el hecho de sobrevivir ya. Y por otro lado, toda la incertidumbre que eso generaba, ¿no? Habíamos reaccionado bien, algunos más exitosamente, otros mucho menos, ¿sí? Pero la verdad es que, ¿qué es lo que venía después, ¿no? ¿A qué nos tendremos que adaptar después? Y no se sabía. Entonces, realmente el panorama de aceptación, sí, sí, en lo personal yo vi con una carga de negatividad. De hecho, si voy a la parte personal, eh, tuve 2 meses enojado, ¿no? Encerrado, enojado con el mundo, hasta psicólogo incluido, porque realmente, más allá del encierro y los temas comunes que a todos nos pasan, el estar comandando de pronto una empresa y no, o sea, un cambio de reglas tan rotundo y el no encontrar una solución o no encontrar por lo menos una luz al final del camino de cuándo esto puede llegar a tener un cambio, genera mucha frustración y mucha ansiedad. En lo personal tomé como la adaptación y la aceptación que les decía recién, sí como una resignación, no como algo, sobre todo la aceptación no fue un acto, digamos, de sabiduría y cordura, fue realmente una resignación en mi caso,
¿sí? E incluso, digamos, el enojo me llevó hasta que todos los discursos, el discurso hegemónico de los procesos se aceleran, esto iba a pasar más, me aburrió y me enojó, o sea, me enojé con todo eso y tenía muchas ganas de no escuchar más al respecto. Y realmente creo que fue algo que en lo personal sí lo quiero compartir porque mi primera reacción, insisto, siempre existen espacios donde hay gente que tiene una visión mucho más clara. En mi caso, la verdad, como que un poco me movilizó, ¿no? Si bien a nivel agencia comercialmente reaccionamos, empezamos a buscar, a cambiar servicios, a migrar, a hacer cuestiones proactivas y demás, mi sensación de fondo siempre había sido como un poquito frustrante en lo que tiene que ver con esto. Me negaba también mucho a ver cómo muchas empresas, quizá de otro ámbito, veían como algo positivo el teletrabajo. Digo, cualquiera de nosotros que trabaja en el ámbito creativo, en sumarle valor a lo que piensa una persona a partir de compartirlo con otras y no vender horas hombres, sino realmente valor agregado, sabe que el estar cada uno en su casa con tiempo limitado y de una reunión pasar a la otra y no poder estar en un peloteo de más, claramente es un condicionante a ese proceso creativo. Entonces, sinceramente estaba bastante disconforme con lo que estaba ocurriendo y no me costaba verle lados positivos a todo esto. Y bueno, vamos a la última parte que tiene que ver justamente con el desenlace, que tiene que ver con entender un poco hacia dónde nos llevó esto y cuál fue el clic en lo personal y que después como empresa pudimos hacer en conjunto. Y bueno, básicamente lo que ocurrió alrededor es que las empresas comenzaron un proceso de transformación, esto es algo que todos escuchamos, todos vimos, todos corroboramos empíricamente. Sin embargo, las agencias también somos empresas, ¿no? Y la mayoría de las agencias, yo estoy convencido, es que acompañamos. O sea, en un comienzo, cuando veíamos transformación que hacían las empresas, las grandes empresas incluso las medianas y chicas en muchos aspectos, tratamos de ver cómo generábamos servicio para acompañar esto. Está bien, nos dedicamos a dar servicio y hay una parte de adaptación y de reacción a esto. Pero si pasa algo tan fuerte en el mundo, si todas las empresas empiezan a replantearse su razón de ser, si los cines empiezan a preguntarse si realmente el contenido on demand no es un cambio que viene para quedarse, si realmente esos modelos empiezan de alguna manera a ponerse en jaque, ¿por qué no uno hacer ese ejercicio también? ¿Por qué nosotros negarnos y simplemente pensar que nada nos va a tocar? O sea, seguiremos en el periodo de negación. Con esto no quiero decir que sea igual para todos y que todas las empresas tengan que cambiar. De hecho, muchas empresas del mismo ámbito digital han encontrado la manera de salir adelante. O sea, hay rubros que no han podido adaptarse. Nosotros nos hemos podido adaptar y hemos podido seguir adelante con algunos cambios estructurales, pero lo hemos hecho. Pero bueno, hay empresas que de pronto se dedican a eventos físicos y bueno, la tienen más complicada. Entonces, a lo que voy es un móvil que va también a nivel personal, ¿no? El no quedarnos solamente con que alguien nos imponga las reglas del juego y buscar un cambio que realmente uno lo decida. Que puede salir bien o puede salir mal, pero uno lo decidió y fue por ese camino. Entonces, a partir de ahí, claramente, el cuestionar esto, ¿no? ¿Por qué las agencias solo vamos a acompañar este cambio que está ocurriendo? Y cuando lo digo, yo no lo tenía tan claro o sea, sentía que sí, nos estábamos adaptando, pero la verdad siento que estábamos reaccionando, no sé si, o sea, estábamos acompañando, no estábamos realmente haciendo un cambio, cuestionando y poniendo en crisis nuestro modelo de negocio. Entonces, la verdad es que creo que sí, que creo que nos vimos obligados y nosotros hicimos un poco ese proceso, miramos un poco para adentro y creo que se pedía a gritos un cambio, por lo menos hacia ese modelo que mencioné al comienzo de la charla, cuando decía que naturalmente nosotros nos empezamos a ligar con un servicio más omnicanal por el entorno en que estábamos. Porque las agencias que nos rodeaban el grupo se dedicaban a eso y porque veíamos que nuestro servicio podía sumar valor a lo que ellos hacían, aparte de per se venderse como un servicio en sí mismo. A muchos clientes lo estábamos ayudando en un proceso de transformación digital, de omnicanalidad, de entender hacia dónde tenían que ir. ¿Por qué no podíamos aplicar ese proceso para nosotros mismos? ¿Por qué no replantearnos de alguna manera la forma de hacer? Entonces, creo que un poquito en ese gen que ya traíamos, en esa cuestión que, como mencioné antes, que como agencia digital traíamos de forma más reactiva y no tanto proactiva, estaba ese despertar, digamos, que podía llegar a
hacer una luz en el camino un poquito incipiente después de tantos meses de no ver algo positivo en todo esto. Y bueno, el entender que ese cambio no iba a ser solamente un update, no iba a ser una capacitación, un nuevo servicio, un nuevo producto. Obviamente estoy pasando los 40 y no soy un nativo digital, soy un converso digital, trabajo, como dijeron en la presentación, desde el 99 en el medio digital, entonces puedo decir que estoy acostumbrado, como se suele decir, a cambiar cada 2 años, ¿no? A reinventar servicios, a entender que muchos de nosotros comenzamos haciendo experiencias programadas en Flash, nos mudamos a mundo mobile, pasamos por redes sociales, a la pauta programática, a la realidad virtual, aumentada, pero esto era distinto, era más radical, porque era poner en crisis un modelo de negocio todo junto, ¿sí? No era una migración parcial. Entonces creo que ahí está un poco la génesis de todo esto, y creo que un poco el disparador también de tomar conciencia realmente de que hay que hacer un cambio, pasa por hacerlo de verdad, ¿no? Por replantearse un montón de cuestiones. Entonces, básicamente, si tuviésemos que sintetizar esto, podemos decir que ya no se trata nada más de una adaptación, se trata también de buscar evolucionar, ¿no? O sea, y digo buscar porque tampoco es tan fácil, no es que uno dice, bueno, mejor voy a evolucionar en vez de adaptarme, en vez de reaccionar voy a ser proactivo. Bueno, no es tan fácil porque, como sabemos, no estamos hablando de la pandemia, del COVID y todo esto en tiempo pasado, en tiempo pretérito. Realmente es algo que seguimos viviendo y que todavía no tiene una claridad. Sí empieza a haber algunas reglas del juego distintas, empieza a haber una nueva normalidad, obviamente, y empezamos a tener la posibilidad, pero la verdad creo que también pasa por el móvil que cada uno tiene. Hay gente que tiene mucha capacidad en generar un negocio en base a las oportunidades inmediatas y en la adaptación. En lo personal, yo no me considero un virtuoso para eso, todo lo contrario, sino que necesito estar motivado y convencido de lo que hago para que eso por lo menos me llene a mí. Después si tiene éxito o no, no lo sé, pero realmente creo que un poco por ahí. Y la verdad que hablando de eso un poquito, es bueno, que repensar el modelo de negocio en un contexto que cambió tanto, por lo menos repensarlo es una obligación. Si después de repensarlo uno decide quedarse en lo que tenía, está perfecto. Pero creo que hay que hacerlo porque, a diferencia de lo que les decía antes, donde uno cambiaron los medios, los cambios de los que trabajamos en digital tienen que ver con la tecnología, tienen que ver con los cambios de paradigma más pequeños, con esos cambios que tienen que ver con un cambio, quizá un salto que pueda haber a nivel tecnológico, como decía antes, con la parte mobile y demás, y con pequeños cambios que cambian mucho en nuestro medio, que nos cambian en cuanto al equipo, en cuanto a la forma de trabajar, en la forma de hacer las cosas, en las capacidades que tenemos y que tenemos que adquirir, pero que la verdad no cambia en la sociedad, ¿sí? O sea, si de pronto el equipo de medios nuestro hace las compras a través de Google o lo hace a través de programática, no sé, a mi mamá no le cambia nada, ella sigue haciendo las compras en el mismo lugar, ¿se entiende? O sea, a nivel sociedad no genera un gran cambio eso. Nosotros que estamos metidos en ese día a día, en esa micro reinvención, sentimos que todo cambió porque de pronto Apple dice que cambia o sea, que nos va a permitir que Facebook instale Pixel y traquee lo que hacen los propietarios de sus celulares. Pero bueno, la realidad es que a la gran mayoría, o sea, son cambios pequeños de alguna manera y que cambian mucho nuestra regla del juego. Pero lo que ocurrió acá fue muy distinto. Cambió la sociedad. Cambió y cambió mucho, porque, o sea, tenemos que salir un poco de nuestra realidad privilegiada, y ahora hablando un poquito más desde México, eh, muchos de nosotros hablamos de la compra en línea, además. Estamos en un país donde más del 50% de la población no está bancarizada, no tiene acceso a una tarjeta de crédito, no hace el pedido en Rappi. O sea, tenemos que salir un poco de esa burbuja, darnos cuenta que hubo un cambio muy poderoso a nivel sociedad, pero sobre todo a nivel mundial también. Entonces, si una sociedad cambia sus tendencias, si cambia la forma de consumir, la forma de expresarse, nosotros que somos estudiosos de eso, que trabajamos con los insights, que trabajamos con las tendencias de consumo, que nos dedicamos a eso, ¿cómo no vamos a por lo menos plantearnos si no tenemos que cambiar eso? Algo al menos. Entonces, de alguna manera,
Antes les contaba que nos consideramos que éramos una agencia para la era digital más que una agencia digital. Bueno, tenemos que pensarnos como una agencia para, no sé, para la era del COVID, para la nueva normalidad, pero claramente había que adaptarse para lo que venía. Y justamente ahí es donde ahora voy a tomar, esta es una definición de la, digamos, extraída de la biología, ¿no? La adaptación es la capacidad de un organismo para reaccionar a los cambios de condiciones del entorno. Y bueno, nuestro entorno se cayó a pedazos, es la verdad. Entonces, justamente nuestra capacidad de reaccionar ya no iba a ser pequeña, tiene que ver con justamente este cambio en las condiciones. Y bueno, es justamente ahí donde a nivel personal les quiero compartir un poco el proceso. Cuando hice la introducción les contaba que pertenecíamos a un grupo en el cual había una posibilidad muy grande que todos veíamos de empezar a trabajar de una manera distinta, pero que nadie agarraba porque no era necesidad, no era mandatorio, no era obligado, y como sabemos, los seres humanos no nos gusta cambiar el establishment mientras el establishment no nos oprima, ¿no? Cuando esto se complica, ya ahí sí estamos abiertos al cambio. Pero bueno, siendo un poco menos particular en el análisis, quería, o sea, comentarles que dentro del contexto que estábamos, hay personas que, como les decía al comienzo, tienen una visión distinta, ¿no? Y dentro del grupo en el que nosotros estamos, la persona que lidera todo de alguna manera empezó a generar espacios de trabajo, que al principio nos parecían un poquito como una carga a nosotros, pero que tenían que ver con juntar quizás a los directores, a los jugadores claves de cada una de las agencias, a intercambiar un poquito sensaciones, opiniones y cómo nos estábamos de alguna manera preparando para lo que estaba ocurriendo, cómo estamos reaccionando y cambiando. Y al principio quizá el foro eh, resultó ser un poquito tedioso y después empezó a ser algo un poco más interesante porque escuchabas puntos de vista diferentes. Pero de pronto empezamos a ver que había como una mística distinta, por lo menos de abrirnos y ya no estar, porque vamos a decir la verdad, o sea, el medio en el que estábamos, del marketing, de la publicidad, es un medio muy egoísta. La gente, como dije al comienzo, le gusta hablar solo de éxito. Nadie se abre, los colegas no somos solidarios, particularmente solidarios en general, no compartimos siempre nuestras historias de fracaso, solo las de éxito, entonces se empezó a generar un espacio distinto, se empezó a construir una mística de colaboración, de conexión, de compartir y de escuchar también al otro y de aprender un poco de lo que el otro estaba haciendo y de no pensar que lo que uno hacía era la única manera. Sobre todo cuando uno está enojado y no encuentra el camino, se abre estas cuestiones. Y un poquito lo que les contaba antes, esas tensiones que conformaban quizá conflictos de intereses entre las empresas y demás, se transformaban en apertura al diálogo, en empezar a bajar un poco la guardia, a empezar a ver si podíamos construir algo en lo cual estábamos todos en un barco más o menos parecido, ¿sí? Entonces, creo que esa es un poco la génesis de donde empezó a haber un cambio en la manera de entender cómo tenemos que hacer las cosas, ¿no? Empezar a pensar juntos, ya tenía otro color, ¿no? Tenía otro tono, ya no era lo mismo, no era sálvese quien pueda, ¿no? Y bueno, a partir de ahí creo que el punto de partida fue el empezar a ver las similitudes, lo que antes le decía, que hacíamos proyectos muy padres juntos, pero había un conflicto de interés al final de quién se quedaba con el cliente, quién le facturaba más. Porque tenemos capacidades parecidas con algunos de ellos. Justamente por ahí va la mano. Entonces, un poco la historia fue por empezar a ver cómo a partir de las similitudes podíamos encontrar un punto de partida para empezar algo nuevo. Y no necesariamente es algo nuevo, de entrada tenía que ser algo conjunto, pero a mí me gusta hacer la analogía, salvando las distancias, por favor, pero cuando ocurre un evento muy radical, muy trágico en una sociedad, ¿no? Hay una inundación, una catástrofe, bueno, ni que hablar acá en México el tema de los terremotos y demás. Lo primero que ocurre es, se borran las barreras, ¿no? Son las similitudes las que predominan, ¿no? Ante una situación crítica, todos nos arremangamos, colaboramos, ayudamos, donamos, tratamos de participar, nos ponemos más solidarios, miramos al prójimo con otra mirada, y bueno, creo que un poquito de eso, insisto, salvando las distancias y demás, pero ante una crisis mundial, no menor, económica, de salud, de muchas cosas, creo que muchos de nosotros bajamos la guardia, empezamos a trabajar y a construir desde otro punto,
y como les decía, viendo las cuestiones que nos unen y que nos asemejan como una ventaja y ya no como una competencia, ¿sí? Ya no como una rivalidad. Entonces fue a partir de ahí que empezamos a pensar y a visualizar un modelo distinto, y bueno, como consecuencia de eso, en particular, nosotros dentro de lo que es el grupo, empezamos a encontrar justo con los que teníamos identificados como el mayor rival, entre comillas, para pelear un cliente, para poder estar atrás de un pitch o algo por el estilo, el que podía ser nuestro mejor complemento. Y empezamos a construir un modelo que estaba mucho más basado en conectar. Ya no tanto en tengo los mejores diferenciales, en mi producto es único, en que hago lo mejor, en que soy el más chingón, no, en realmente tratar de conectar, en buscar cómo de alguna manera, en un contexto complejo, donde muchas cosas se habían desconectado, donde cada uno de nosotros, imagínense repensar esto cada uno en su casa, como les pasa a ustedes, es horrible. Obviamente nos juntamos más de una vez y demás, pero la verdad es que todo muy, muy en un contexto muy enrarecido, y la verdad que bueno, el repensar a partir de las conexiones era algo que nunca habíamos hecho, porque si bien teníamos puntos en común, pertenecíamos al mismo holding, el empezar a hacerlo desde una sinergia positiva y ya no en pos de cómo le sacamos más rentabilidad a un producto, un cliente o una facturación, un proyecto, sino realmente cómo hacemos un servicio más interesante, cómo hacemos un modelo de agencia que sea más fuerte, que sea más sólido, y cómo a partir de conectar entre nosotros empezamos a encontrar un montón de maneras que nos ayudaban a conectar con clientes. Empezaron a salir servicios que no eran el hilo negro, no eran descubrir la pólvora, pero tenían que ver con justamente algo que se da mucho mejor cuando unís las características de servicio que tienen que ver con distintos mundos, con distintos expertise, con skills distintos, con capacidades distintas, y cuando de pronto, no sé, una agencia que trabaja mucho en lo que es generar resultados a corto plazo, reacción, se potencia con una agencia que tiene las capacidades de desarrollar herramientas, de medir, de segmentar, de poder trabajar asertivamente, de juntos construir, no sé, el listening, el perfil de un cliente y poder entender un poco cómo basar una estrategia basada mucho más en consumidor y no en producto. Entonces, o sea, realmente ese pedacito, esa línea, esa raya que pintábamos, ¿no? Hasta acá llego yo, a partir de acá es tu territorio, este es el mío, se empezó a borrar. Y bueno, empezamos a construir un modelo que se puede decir que se basa en la conexión, que se basa justamente en esto de encontrar puntos en común, y tratamos de llevarlo sobre todo hacia afuera, hacia los clientes, empezar a conectar nosotros con los clientes y ayudar a nuestros clientes a que puedan conectar también ellos, o sea, las marcas con los consumidores. Y si bien es una frase hecha esa de conectar las marcas con los consumidores, en este caso era válido, porque partía de algo que fue un cambio positivo en nosotros. Entonces, va un poquito por ahí lo que yo hoy quería compartir. Les dije al comienzo, no voy a hablar de una historia de éxito, quiero hablar justamente de todo lo, o sea, de lo que implica quitarse los anillos y darse cuenta que a veces uno puede tener la solución al lado, es cuestión de mirar y mirar de una manera distinta a veces, también aprender que como en las relaciones, ¿no? El ceder es el principio para que también las cosas empiecen a funcionar y que el otro confíe en uno. Y bueno, de ahí un poquito este nuevo modelo de agencia que tiene un montón de cuestiones que empezamos a trabajar desde, no sé, ya dejamos de hablar solamente de omnicanalidad en un aspecto, o sea, estamos trabajando modelos que nos permita estar en punto de venta, desde tener promotoría, hacer promociones, hacer activaciones, hasta tener desarrollo e-commerce o especializarnos en el desarrollo de storefront para retailers como Amazon, como Mercado Libre y demás, y sumar eso a capacidades de pauta, a servicios creativos, a todo lo que ya traíamos, pero potenciarlos de otro lugar. Pero un poquito lo que más nos gusta de esto y lo que más nos inspira a todo esto es que partió de algo noble, ¿no? De empezar a conectar nosotros para poder conectar con otros. Y bueno, hasta ahí un poquito la experiencia que les quería compartir. Duró más de lo que pensaba, es más, pensé que iba menos tiempo, pensé que iba a ser media hora. Eh, y les voy a dejar algo muy chiquitito, que es un videito, hicimos una campanita nosotros para comunicar un poco la fusión entre Lumia y Promo Red, que habla justamente de esto, de conectar de forma sincera.
Se los voy a compartir porque creo que sirve para narrar esto, dura muy poco, 30 segundos. Y bueno, tiene que ver cómo quizás este 2020 a muchos nos cambió para siempre. Que no se caen los anillos si uno dice que nos puso al borde del abismo y después supimos de alguna manera reaccionar y encontrar algo positivo en todo esto. Y en lo particular me tiene, no quiero decir final feliz porque no es el final, es el comienzo de algo, pero me tiene como muy contento y muy ilusionado con lo que viene y con perspectivas más que alentadoras. Y bueno, les comparto esto y que es un poquito como este videito que resume y sirve para ilustrar. Bueno, hasta aquí un poquito la plática. Como les dije al comienzo, era la historia que tenía que ver con la fusión, pero no quería hablar de la fusión en sí, sino de cómo también pueden a veces encontrarse cosas positivas en un contexto complejo, pero también muchas veces hay que mirar para adentro y hay que por lo menos cuestionarse, ¿no? Hay que desafiar lo que puede parecer que en algún momento nos alcanza para seguir subsistiendo, reaccionando y adaptándonos y ver si uno puede buscar también evolucionar en un contexto que a veces es poco amigable. Así que bueno, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, un comentario. En, re- en realidad trae un par de preguntas, pero desafortunadamente ya no tenemos tiempo para eso. Entonces, no sé si te parece que te las podamos mandar directamente a ti y podemos contestar en tweets quizá o en nuestras redes sociales o buscamos directamente a las personas. Entonces, te las mando directamente, ¿te parece? Sí, claro, claro, sin problema. Me engañaron, me dijeron una hora, pero bueno, no importa, no hay Ay, problema. bueno, te Dale, puedo dar dale, una dale. rápida. No, 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 así nos hace tarde para los que vienen. Dale. Bueno, muchas gracias a todos, gracias por el espacio y por el tiempo. Y bueno, espero que no nos haya aburrido mucho con la historia. Mil gracias a ti por el tiempo, por tu historia y por la disposición. También Gracias. muchísimas gracias a los que se conectaron. En unos minutos, en realidad en 10 minutos, empezamos la siguiente charla. También te están agradeciendo por el chat. Eh, si alguien tiene cualquier duda o comentario de lo que sea, puede escribirnos en nuestras redes sociales y mandarnos mensaje. Y por ahora sería todo. Los esperamos en la siguiente charla. Muchas gracias. Gracias.